La perfección no existe. Hola amistades, bienvenidos. Seguramente también llegaron a ver en TikTok este trend de personas que subían sus videos como de tener 30 y parecer de 25, o tener 40 y aparentar 17 años. Y lo curioso de este trend era que los comentarios estaban bastante agresivos de que no, tú pareces de 50. Algo que quiero resaltar de este tema es la percepción que tenemos nosotros mismos. Algunas personas pues sí están conscientes de su edad y que realmente dicen tengo 30 y me veo de 30, pero algunas otras están en negación, por ejemplo como de tengo 30 pero parezco de 22 o ponle tú de 20, o sea te estás quitando prácticamente 10 años de vida. Las personas que sí están conscientes de su edad y digamos que están felices con su edad pues son pocas. Creo que esto tiene mucho que ver con el aspecto emocional de cada uno, ya que hay personas que maduran sí bastante rápido porque las circunstancias de su familia así lo dictaron, ya sea porque desde muy pequeñitos tuvieron que tomar el rol de padre o madre de familia y entonces digamos que no se preocupan tanto por su aspecto físico o cómo los perciben los demás. Y las otras personas que viven pues sí tristemente presas del miedo al envejecer, al no ser atractivos para las personas de su alrededor y pues este miedo de la pérdida de la belleza. Creo que es bastante triste porque pues también sabemos que las redes sociales y todo nuestro alrededor nos bombardean con esto, pero voy a hablar de eso más adelante. Pausa aquí para decirles que existe una fobia que se llama gerascofobia y este es un temor irracional a envejecer y hace que a la persona pues le cause muchísima ansiedad en su vida diaria, pues tema a envejecer. Seguimos, como les decía en los comentarios de las mismas publicaciones que voy a estar poniendo por aquí, algunas personas sí le decían, no sé, a la chica que subió el video, oye, si te ves de menos edad, y lo reconocían, pero otros como de, no, acepta tu edad, tienes 40 y te ves de 45, tienes 40 y te ves de 50. Pues los comentarios que me dieron bastante risa es de que, por ejemplo, en este video, la chica pues sí se ve de mucho menos edad a la que realmente tiene, pero no todos los internautas están dispuestos a admitirlos, ya sea por envidia, porque pues ¿quién no se querría ver más joven? Y otro tema que es muy importante y creo que impacta bastante en cómo que es el nivel socioeconómico. Estuve viendo que dicen las personas que tienen dinero se les nota y no porque traigan bolsas caras o ropa de diseñador, sino que se nota bastante en la piel, en el cabello, en los dientes. ¿Y por qué será que si ves a alguien con dinero aunque esté vestido X se percibe que tiene dinero, dejando de lado el físico? Aquí no hay otra explicación más que lo relajado, el aura, son diferentes cosas. Son como cosas que no se ven por fuera, pero como quiera sabes que hay algo ahí, ¿sabes? La gente con dinero se ve mejor indudablemente. En todos los sentidos, amigos, en todos los sentidos. El Botox cuesta, el ácido hialurónico, todo cuesta. Seamos sinceros, las cremas caras son buenas. La buena alimentación cuesta. Papi, todo cuesta. Y no está mal, es simplemente así es la vida. Y dígame, o sea, no es lo mismo que yo llegue a la oficina así encartado, ¿cierto? A la gerente que simplemente se baja de su carro con una bolsita así porque todo lo deja ahí. Y no es una guerra de clases sociales, simplemente es así, toca aceptarlo. Así es la... Y pues sabemos que en sus infancias no tuvieron deficiencias nutrientes, de comida, de vitaminas. Una persona que nace en un nivel socioeconómico bastante bajo, pues es muy difícil que accedas. Es más, a comer carne es un privilegio porque yo recuerdo que para comer, no sé, carne de res, en mi casa era como cada fin de mes. Y eso era como de si nos iba bien, ¿no? Y pues entonces por eso tengo la mollera sumida, amistades. ¿No? Y pues es triste porque al final, como les decía al inicio, desde muy chiquito tomas roles que no te pertenecen, o sea, de que empiezas a trabajar a edades bastante tempranas y pues no te das chance de decir, ay, voy a cuidar mi piel, voy a cuidar mi alimentación, porque simplemente estás sobreviviendo con lo que tienes a la mano. Y también aquí les quiero contar que yo fui de esas personas que no aceptaban su edad realmente. Yo me quedé en los eternos 20, se lo juro. Alguien me preguntaba y yo decía, tengo 20 años. Pasaban
que 2, 3, 5 años y yo seguía teniendo 20 años. Y entonces era bastante difícil porque real yo no quería cumplir años porque me aterraba, porque yo decía, se me empiezan a ver las arrugas en mis manos, de que en mi frente, y de que me voy a poner botox, de que me voy a poner ácido hialurónico. Y bueno, era todo un show conmigo cada que iba a cumplir años. Actualmente ya estoy mejor, ya me acepto tal cual soy. Y hay un consejo que les puedo dar. Eres hermoso como eres, coraje. Con todas tus imperfecciones lograrás lo que quieras. Te lo juro por Dieguito Maradona. Un ejemplo bastante visible o que lo tenemos ahí enfrente y lo vemos todo el tiempo es a Tom Cruise. Este actor que todos conocemos, que ha vivido como toda su vida haciendo Misión Imposible 1, 2 y 3, ya no sé ni en qué número de Misión Imposible va, pero ese vato se sigue viendo igual de joven. O sea, yo no sé cómo le hace, o sea, y entiendo que es millonario, entonces eso es lo que influye bastante en que se vea muy, muy joven. Pues estoy viendo que tiene 61 años. Real, esa persona no parece de 61 años. O aquí en México, a Maribel Guardia, ¿no? ¿Cuántos años tiene? Creo que tiene... A ver, déjenme buscar. Maribel Guardia tiene 64 años. No lo puedo creer. No podría decirles que se ve de 30 años o que se ve de 20, pero se ve muy joven, no aparenta 64 años de edad. Y pues sí, entiendo que es por el estilo de vida que tienen. Así que tampoco podemos descartar de que se hagan arreglitos, algunas cirugías que no son tan invasivas o que no se notan mucho. Y pues eso es un plus para esas personas, que para la media es casi imposible acceder porque si te queda mal una cirugía, pues no tenemos el dinero para corregirla y estas personas pues sí. Y retomando el tema del bombardeo del skincare, ya ven que se puso bastante de moda de que hace como unos 3, 4 años lo de las rutinas coreanas que eran como alrededor de 10 o 14 pasos. Y bastantes productos, como unos 20 productos, lo cual es bastante, implica muchísimo dinero también. Sabemos que en los países asiáticos ahí sí cuidan muchísimo su piel porque la apariencia para estas personas lo es todo. Prácticamente es su vida. Y vemos que empiezan a utilizar productos desde edades muy muy tempranas, lo cual Occidente actualmente ya lo ha estado copiando porque desde ahí empezaron como todas estas rutinas y a comprar bastantes productos. Y entonces lo podemos ver con el tema este de las Sephora. Swagger down the street with your red lips and funky beat. You better hold your head up to the sky. I'm gonna roll with you till the day I die. Y niños en general, de que alrededor de 12 a 13, 15 años, de que van a estos lugares y se compran maquillajes y skincare, o sea, lo cual implica retinol, lo cual implica en que empiezan a comprar productos dermatológicos que ni siquiera necesitan. ¿Por qué un niño o una niña tendría que estar utilizando retinol a sus 13 años? O sea, no tiene sentido, es una edad bastante temprana que con ponerte bloqueador y quizá un hidratante estaría súper bien, pero entiendo que las redes sociales te hacen sentir esta necesidad de ir y comprar todos esos productos. Te dicen prácticamente que si no los utilizas a una edad temprana, cuando tengas 30 te vas a ver como una pasa, lo cual no es verdad. Para tener una rutina, o sea, de si no has ido al dermatólogo, también es bueno. La verdad sí es bueno tener redes sociales porque dices, ok, veré qué puedo comprar y me armo una rutina básica, que no es necesario tener los 20 pasos, sino que unos 4 pasos, 3, dependiendo de la necesidad de tu piel. Pero eso sí, es muy importante mencionar que si tienen la posibilidad económica de acudir con un dermatólogo o dermatóloga, está perfecto, porque cada tratamiento que te van a indicar es de forma individualizada. Pero sí, es muy importante acudir con un profesional. Miren, yo les recomiendo un canal de un dermatólogo que se llama Simón Escarano, es muy bueno. Ahí te da como las opciones de las rutinas que puedes crear dependiendo tu tipo de piel. Obviamente, les digo, esto no suple una consulta médica, entonces sería mejor que vayan al dermatólogo, pero si no tienen la posibilidad, podrían armarse una rutina
con las sugerencias que esta persona da. Y yo no digo que sea malo cuidar nuestra piel, sino que está bien simplemente no caer en un punto donde ya no puedas salir o que real te dé miedo envejecer o que te empiece a salir una arruga y ya estás preocupado, preocupada porque piensas que es el fin del mundo. Y pues quiero mencionarles que una de las mejores estrategias para afrontar el envejecimiento y que todos lo podemos hacer sería llevar una vida saludable, hacer ejercicio, o sea, y también llevar una dieta balanceada y descansar bien. Sé que suena bastante cliché y van a decir, ay, otra que dice lo mismo, pero el primer paso es aceptarnos tal cual somos. Veamos los aspectos positivos que tenemos en nuestra vida. También creo que es muy importante rodearnos con personas lindas que realmente nos quieran, nos aprecien y con personas con las que te sientas en confianza. ¿Quién soy yo para juzgar, verdad? Así que muchas gracias por haber visto este video. Denle like y suscríbanse porque así me ayudan a que YouTube siga recomendando mis videos. Muchas gracias por haber visto. Bye bye. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¡Ah! No sé qué más. ¡Ah! ¡Me voy! Ay, me duele mi espalda.